Bienvenido a este programa, La Delicia de Maná en Familia. Damos gracias a Dios por este nuevo día que nos regala. Amén. Una nueva oportunidad que Dios da a nuestras vidas para que cumplamos con su plan y su propósito en este día para glorificar y exaltar su bendito nombre. Hoy vamos a estar meditando sobre el Salmo 3. Dice la palabra, oración matutina de confianza en Dios. Qué lindo es cuando nuestra oración matutina es nuestra comunión con Dios. Aleluya. Dice, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió de su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, y sobre tu pueblo sea tu bendición. Amén. Gloria a Dios. Aquí vemos cómo el salmista David, a pesar de todas las situaciones que en ese momento se encontraba atravesando, la traición de su hijo Absalón, que él salió huyendo con todo su ejército, por tal de no enfrentar a su hijo. Vemos aquí cómo él pone su plena confianza en Dios. Es la enseñanza que estoy viendo aquí que nos enseña el salmista David. Cómo nosotros en todas las cosas debemos de depositar nuestra confianza en Dios. Adversario siempre vamos a tener. La palabra nos enseña que dice que nuestra lucha sabemos que no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades. Amén. Esa es nuestra batalla y nuestra lucha día a día. No es con el hombre, es con lo que porta el hombre, con lo que carga el hombre. Es nosotros con lo que tenemos que estar batallando día a día. Enemigo que contiende o resiste. Ese es el significado etimológico de la palabra adversario. Es un enemigo que contiende o resiste. Es decir, que el adversario siempre va a estar tratando de contender y de resistir, pero la palabra nos enseña, dice, resistir pues al diablo, dice, someteos pues a Dios. Resistir al diablo y él huirá de vosotros. Es decir, pero lo primero que tenemos que hacer es someternos a Dios. Y es la enseñanza que el salmista David aquí nos deja. Él, en medio de su adversidad, ¿qué hizo? Dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Sí, la lucha no es nuestra, es de Dios. Contra nuestros adversarios, contra todo lo que se levante contra nosotros, porque se van a levantar. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, es decir, ahí, ¿quién es nuestro adversario? El diablo. Como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es decir, que él está constantemente buscando alrededor una presa a cual devorar. Es por eso que nosotros no debemos darle de comer al diablo. ¿Cómo nosotros le damos de comer al diablo? Obrando bajo las obras de la carne. Pero cuando nosotros andamos bajo ese fruto del Espíritu,
que es amor, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dice la palabra que contra tales cosas no hay ley. No tiene forma de cómo juzgarnos ni cómo devorarnos. ¿Por qué? Porque andamos buscando ese fruto del Espíritu y andamos bajo ese fruto del Espíritu Santo. Jeremías 30:16 dice, pero serán consumidos todos los que te consumen y todos tus adversarios. Es decir, no te preocupes por los adversarios que puedan estarte rondando a tu alrededor. Preocúpate, ¿por qué? Por someterte a Dios. Preocúpate por hacer la voluntad de Dios. Preocúpate por caminar en justicia y en verdad y en integridad y fidelidad delante de Dios. Pero no te preocupes por tus adversarios. Está quieto, decía el salmista. Y conocer que yo soy Dios. Amén. Y conocer que yo soy Dios. Todos irán, dicen, cautiverios, hollados. Serán los que te hollaron. Y a todos los que hicieron presa de ti, daré en presa. Es decir, todos aquellos que han tratado de poner lazo sobre tu vida para que tú caigas, ellos mismos van a caer sobre esa presa, dice la palabra. Eso es como un boomerang. Cuando usted lanza un boomerang y usted lo tira, ¿qué hace el boomerang? Regresa, ¿verdad? Retorna. Él va dando vueltas y vuelve de nuevo. Y entonces no debemos de preocuparnos por nuestros adversarios, porque adversarios siempre vamos a tener. Lo que debemos de preocuparnos, y valga la redundancia, es someternos pues a Dios. Es la razón por la que nosotros siempre debemos de estar orando todos los días. Es tan importante por eso que como familia, antes de usted poner un pie de la puerta para afuera, orar y buscar la dirección de Dios, porque salimos afuera a enfrentar todo lo que se quiera levantar contra nuestras vidas y es necesario salir direccionado, porque salimos en medio de este mundo, es como un campo minado. Tenemos que saber. Decía que los días eran malos. Amén, amén, gloria a Dios. Y la misma palabra nos enseña a nuestro Señor Jesucristo, en el modelo de oración. Nos enseñó también cómo debemos orar. ¿Por qué? Porque cada día, dice la palabra, tiene su propio afán. Cada día tiene su día malo. Y entonces nosotros salimos en medio de este mundo de tanta maldad y iniquidad a enfrentarnos a él día a día. A derribar todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios. Una vez escuché a alguien decir algo sobre eso, decía, la vida va a estar llena de tropiezos y de momentos difíciles. Amén. Pero el problema no es los momentos difíciles, el problema es cómo te enfrentas a los momentos difíciles. Amén, es así. Así es decir, es con la perspectiva, ¿no? El ángulo que tú aprecias las cosas. Pero es así. Y Dios, fíjate, y es bíblico. Porque cuando tú vas a la escritura, la Biblia dice que todo, para el justo, todas las cosas, obran para bien. Amén. Para nosotros los que amamos a Dios, dice la Biblia, todas las cosas obran para bien. Lo que desató en David ese proceso fue que David levantara clamores a Dios. Amén. Fue que David escribiera este salmo. Y estoy seguro que otros más están basados en eso que le acontecía en ese entonces. Porque bueno, todos los salmos no te explica la Biblia, ¿no? En el contexto que te estaban escribiendo. Pero cuando tú lees la historia de David y tú comienzas a leer los salmos, tú más o menos puedes entender, asociarlo, ¿no? con la historia de David, algunos salmos. David escribió muchos salmos que lo vamos a estar viendo a medida que vaya transcurriendo, ¿no? El programa. Pero David escribió muchos salmos pidiéndole misericordia a Dios. Escribió salmos David sobre esto mismo, sobre sus enemigos, que le diera la victoria sobre sus enemigos. Escribió salmos pidiéndole piedad a Dios, Amén. Incluso por lo que lo oprimía. Porque hay salmos que David ora para que Dios destruya a sus enemigos, pero hay otros salmos que David ora para que Dios tenga piedad
de su enemigo. Entonces, ahí te vas dando cuenta incluso que David al parecer fue incluso hasta madurando. Su mentalidad fue con el tiempo cambiando, porque David, se puede decir que David hasta cierto punto era un asesino. David siempre estaba en guerra, David, ya me entiendes, siempre estaba en contienda con otros pueblos, exacto. Porque no porque ¿cómo le explico? No porque él fuera literalmente un sanguinario, no sé si me explico, es que él se defendía. Era un hombre que no tenía miedo, era un hombre que tenía espíritu de guerrero. Y cuando se avecinaba la batalla, el hombre no lo pensaba dos veces, él decía, hay que pelear. Amén. Hay que obtener la victoria. Por eso Dios conocía el corazón de David. Por eso la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Es precisamente porque David reunía tantas cualidades que a Dios le agradaban. Por eso, a pesar de él cometer ciertos y determinados errores en el transcurso de su historia. De su ministerio. Exacto. En el transcurso de su ministerio, digámoslo así, David cometió varios errores, pero esos errores no determinaron su futuro. Esos errores no determinaron su éxito. Amén. Si hubieron cosas, por supuesto, porque el pecado tiene consecuencias. Los errores repercuten en tu mañana. Pero lo que te quiero decir es que el propósito de Dios no se frenó, ni por los obstáculos, ni por el pecado de David. Por nada. Que lo que decía en cuanto él cometió errores, como todo ser humano comete errores. Sin embargo, dice la palabra que era un hombre conforme al corazón de Dios. Así. Y la palabra también nos enseña, dice que era prudente en todas las cosas que hacía. Es decir, que él aún sabía que su hijo se le había revelado y quería tomar la posesión, la cual él tenía en el reinado. Él decidió huir por prudencia, por no enfrentarse al hijo, para no matarlo. Aún hubieron gente que se quedaron y le dijeron, ¿quieres que lo matemos? Amén. Y él le dijo que no. Sufrió también cuando su hijo, la muerte de su mismo hijo Absalón. ¿Por qué? Porque cuando Dios tiene un plan y un propósito con una persona, con un hombre o una mujer de Dios, Dios tiene un plan y un propósito. No hay quien lo impida. El propósito se va a cumplir, quiera el adversario o no quiera. El salmista David en el Salmo 91:3 decía, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Del lazo del cazador. Proverbios 6:5, escápate, dice, como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazo. Es decir, escápate, corre. Usted sabe la gacela, cuántos de 80 a 100 millas cogía una gacela corriendo. Así que mira la velocidad que usted tiene que escapar del lazo del cazador. Dice, y como ave de la mano del que arma lazo. Es decir, para tú cazar una ave, tú le armas un lazo. ¿Y qué es lo que tú pones en ese lazo? Lo que le gusta, la carná, ¿ves? Lo que le gusta para comer la ave. Y ahí es donde entonces, es decir, que el enemigo siempre va a preparar un lazo, una carnada. Él sabe lo que te gusta. ¿Entiendes? Así es. Él va a prepararte Amén. con lo que a ti te gusta. Él no va a preparar lo que a ti no te guste. Ahí mismo Dios probó el corazón de David. Amén. David podía haber matado a su hijo. Amén. Podía haber enfrentado, porque eso era David. David era un guerrero. David era un tipo que siempre estaba metido en un pleito distinto. Pero fíjate tú aquí como Dios probó su corazón. Y a pesar de su hijo levantarse contra él de tal manera que te estoy hablando que él hizo prácticamente una revolución en Israel. Porque lo que Absalón hizo, el Absalón estuvo trabajando al pueblo a espaldas de su padre. Amén. Cuando tú lees la historia, Absalón se paraba fuera de las puertas del reino. A la hora de los juicios, o cuando la gente iba a consultar a David, porque tenía X situación, Sí. iban a consultar a la gente del rey. Absalón los interceptaba fuera de la puerta y le decía a la gente, si fuera yo por rey, yo les haría justicia. Y los
¿cómo decirlo? Los adulaba al pueblo para que la gente se sintiera satisfecha con las palabras de él. Y hay proverbios que hablan sobre los labios que derraman miel, de los labios que son mentirosos, los labios engañadores, ¿entiendes? Las personas que te envuelven con sus palabras. Y eso era precisamente lo que Absalón estaba haciendo con el pueblo. Amén. Lo estaba enredando de tal manera que comenzaran a ver a David, su rey, el que había estado reinando por años sobre ellos, el que los había hecho prosperar, el que los había guiado por la senda que los iba a conducir a la justicia. Absalón estaba trabajando al pueblo de tal manera que ya ellos estaban viendo al rey desde otra perspectiva. Porque ya estaban ellos observando a Absalón como que quizás en Absalón había un mejor rey que David. Quizás en Absalón había un hombre más justo que David. Quizás en Absalón había un hombre que le iba a resolver más los problemas que David. Y es lo mismo que pasó con la política. Es lo mismo. Lo mismo. Porque era un gobierno, de lo que estamos hablando del gobierno que había en Israel. Eran los reyes y los hijos de los reyes que estaban ahí. Entonces, mira esto, para cuando lo lleves a un contexto actual, tienes que pensar en todo esto. Y a veces queremos excluirnos de todas las cosas, la iglesia tiene que estar en todo. Pero bueno, para no irnos del tema. El tema aquí es cómo David reconocía a Dios en todos sus caminos. Y como la prueba con su propio hijo vino sobre él. Lo que tenemos que entender que Dios, hay momentos donde Dios va a probar nuestro corazón. Y cuando esa prueba llegue, nos vamos a dar cuenta realmente de lo que tenemos adentro, de lo que portamos, cómo reaccionamos al asunto. Es lo que va a decirnos a nosotros en qué estado espiritual estamos. Qué es lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón. La manera que reaccionemos ante las circunstancias que estamos enfrentando. Todas las circunstancias que enfrentemos en nuestras vidas es para ser probados, porque dice la Biblia de que nuestra fe va a ser probada. Es decir, que nosotros no podemos bajo ningún concepto permitir que los temores nos invadan, ni los temores ni las incertidumbres en medio de nuestros procesos. David decía, mas tú Jehová eres escudo alrededor de mí. ¿Usted sabe lo que es un escudo? Un escudo es algo que te protege, es algo, un protector para todo lo que pueda ser lanzado contra ti. Es decir, que él tenía la plena convicción y sabía quién él había creído. Abraham fue el primer hombre donde en Génesis 15:1 dice la Biblia, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será de sobremanera grande. Es decir, que eran hombres de Dios que vivían bajo esa convicción. Y no solamente Dios dice la palabra que era escudo, dice, y no le dijo que su galardón iba a ser de sobremanera grande. Aquí refleja la confianza plena que tenía en Dios en medio de toda su situación y toda su adversidad con la que estaba enfrentando él al adversario, que era hasta su propio hijo. Por eso él refleja aquí, dice, muchos son los que vienen contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay en él salvación. ¿Cuántas personas no juzgan diciendo, ese no es salvo? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a nadie? Quien tiene la última palabra es Dios. No somos nosotros. Y ejemplo de eso tenemos ahí en la cruz, cuando Cristo estaba siendo crucificado, los dos ladrones. Sin embargo, hubo uno de los ladrones en ese momento que creyó y Cristo le dijo, hoy, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En su último aliento de vida fue salvo. Entonces no somos quien para juzgar a nadie, ni determinar quién es salvo y quién no es salvo. No es nuestro trabajo, eso es trabajo de Dios. Porque ese es el que conoce la mente y el corazón del hombre. No temas, no debemos de temer. Amén. Amén. A nada Ni a nadie. Dios está con nosotros. Amén. Amén. Y es la plena convicción de que nosotros debemos de tener. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová y sobre tu pueblo sea tu bendición. Ese es el deseo de Dios para con todos. Le queremos exhortar, familia, a que se acerque a Dios y crea que le hay
Porque dice la palabra que cuando nos acercamos a Dios y creemos que le hay, somos galardonados. Hay una recompensa también para usted y su familia. Amén. Y esa recompensa es la salvación de Dios sobre su vida. Cristo le ama.